Bienvenidos a la Biblia Católica en un año. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Julio 6. Segundo libro de Crónicas, capítulo 21. Josafat se fue a descansar con sus padres, y lo sepultaron con sus antepasados en la ciudad de David. Su hijo Joram lo sucedió en el trono. Joram tenía 6 hermanos, hijos de Josafat, que eran Azarías, Yehiel, Zacarías, Azariau, Micael y Cefatías. Todos eran hijos de Josafat, rey de Israel. Su padre les había hecho muchos regalos de oro, plata y objetos preciosos, además de algunas ciudades fortificadas de Judá. Pero él había entregado el reino a Joram porque era el hijo mayor, y cuando Joram tomó posesión del reino de su padre y se afianzó en el poder, degolló a todos sus hermanos y a algunos de los jefes de Israel. Joram tenía 32 años cuando comenzó a reinar, y reinó 8 años en Jerusalén. Siguió el camino de los reyes de Israel, conforme a lo que había hecho la casa de Ahab, porque se había casado con una hija de Ahab, e hizo lo que es malo a los ojos del Señor. Pero el Señor no quiso destruir a la casa de David, en razón de la alianza que había concluido con él, y de la promesa que le había hecho de darles, a él y a sus hijos, una lámpara para siempre. Durante el reinado de Joram, Edom se rebeló contra Judá, y se instituyó un rey. Entonces Joram cruzó la frontera con sus jefes y todos sus carros de guerra. Durante la noche atacó a los edomitas que lo tenían cercado, a él y a los jefes de los carros de guerra. Sin embargo, Edom se libró de la dominación de Judá hasta el día de hoy. También Libná se rebeló contra él en esa misma época, porque él había abandonado al Señor, el Dios de sus padres. Además, Joram construyó los lugares altos en las montañas de Judá, incitó a la prostitución a los habitantes de Jerusalén e hizo extraviar a Judá. Entonces le llegó un escrito del profeta Elías que decía: Así habla el Señor, el Dios de tu padre David. Tú no has seguido los caminos de tu padre Josafat, ni los de Asa, rey de Judá, sino que imitaste a los reyes de Israel e incitaste a Judá y a los habitantes de Jerusalén a que se prostituyeran como la familia de Ahab. También has asesinado a tus hermanos, la familia de tu padre, que eran mejores que tú. Por eso el Señor infligirá un terrible castigo a tu pueblo, a tus hijos, a tus mujeres y a todos tus bienes. Tú mismo padecerás muchas dolencias, y una enfermedad maligna te irá carcomiendo las entrañas día tras día. El Señor excitó contra Joram la hostilidad de los filisteos y de los árabes vecinos de los cositas, que atacaron a Judá, la invadieron y se apoderaron de todos los tesoros que había en el palacio real, y también de sus hijos y de sus mujeres. Solamente le quedó Ocosías, que era el menor de sus hijos. Por último, el Señor lo hirió con una enfermedad incurable del vientre. Y después de un tiempo, al cabo de 2 años, la enfermedad le carcomió las entrañas, y murió en medio de terribles dolores. Su pueblo no quemó perfumes por él, como había hecho por sus padres. Tenía 32 años cuando comenzó a reinar, y reinó 8 años en Jerusalén. Se fue sin que lo lloraran, y lo sepultaron en la ciudad de David, pero no en los sepulcros de los reyes. Segundo libro de Crónicas, capítulo 22. Los habitantes de Jerusalén proclamaron rey en lugar de Joram a Ocosías, su hijo menor, porque la banda que invadió el campamento con los árabes había asesinado a todos los hijos mayores. Así reinó Ocosías, hijo de Joram, rey de Judá. Ocosías tenía 42 años cuando comenzó a reinar, y reinó un solo año en Jerusalén. Su madre se llamaba Atalía, y era hija de Omri. Él también siguió los caminos de la casa de Ahab, porque su madre lo instigaba a cometer el mal. Hizo lo que es malo a los ojos del Señor, como los de la familia de Ahab, porque después de la muerte de su padre, ellos fueron sus consejeros para ruina de él. Por consejo de ellos, fue con Joram, hijo de Ahab, rey de Israel, a combatir contra Hazael, rey de Aram, en Ramot de Galaad. Los arameos hirieron a Joram,
y éste volvió a Israel para hacerse curar de las heridas que le habían infligido en Ramot, en la batalla contra Hazael, rey de Aram. Ocosías, hijo de Joram, rey de Judá, bajó a Israel para visitar a Joram, hijo de Ahab, que se encontraba enfermo. Esta visita a Joram estaba dispuesta por Dios para ruina de Ocosías. Porque cuando llegó, salió con Joram a luchar contra Jehú, hijo de Nimsi, a quien el Señor había ungido para extirpar la casa de Ahab. Mientras Jehú hacía justicia con la familia de Ahab, se encontró con los jefes de Judá y con los hijos de los hermanos de Ocosías, que estaban a su servicio, y los mató. Después buscó a Ocosías, y lo capturaron en Samaria, donde se había ocultado. Luego lo llevaron a la presencia de Jehú y lo mataron. Pero le dieron sepultura, porque decían: Es el hijo de Josafat, el que buscó al Señor de todo corazón. En la familia de Ocosías no quedó nadie capaz de reinar. Atalía, la madre de Ocosías, al ver que había muerto su hijo, comenzó a exterminar todo el linaje real de la tribu de Judá. Pero Joseba, hija del rey, tomó a Joás, hijo de Ocosías, lo sacó de en medio de los hijos del rey que iban a ser masacrados, y lo puso con su nodriza en la sala que servía de dormitorio. Joseba, hija del rey Joram, esposa del sacerdote Jehoiada y hermana de Ocosías, lo ocultó a los ojos de Atalía y no lo mataron. Así estuvo con ellos 6 años en la casa de Dios, mientras Atalía reinaba sobre el país. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Proverbios, capítulo 8. Versículos del 22 hasta el 36. El Señor me creó como primicia de sus caminos, antes de sus obras, desde siempre. Yo fui formada desde la eternidad, desde el comienzo, antes de los orígenes de la tierra. Yo nací cuando no existían los abismos, cuando no había fuentes de aguas caudalosas. Antes que fueran cimentadas las montañas, antes que las colinas, yo nací, cuando Él no había hecho aún la tierra ni los espacios ni los primeros elementos del mundo. Cuando Él afianzaba el cielo, yo estaba allí, cuando trazaba el horizonte sobre el océano, cuando condensaba las nubes en lo alto, cuando infundía poder a las fuentes del océano, cuando fijaba su límite al mar para que las aguas no transgredieran sus bordes, cuando afirmaba los cimientos de la tierra, yo estaba a su lado como un hijo querido y lo deleitaba día tras día, recreándome delante de él en todo tiempo, recreándome sobre la faz de la tierra, y mi delicia era estar con los hijos de los hombres. Y ahora, hijos, escúchenme, felices los que observan mis caminos. Escuchen la instrucción y sean sabios, no la descuiden. Feliz el hombre que me escucha, velando a mis puertas día tras día y vigilando a la entrada de mi casa. Porque el que me encuentra ha encontrado la vida y ha obtenido el favor del Señor, pero el que peca contra mí se hace daño a sí mismo, y todos los que me odian aman la muerte. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 13. Versículos del 1 hasta el 25. En la iglesia de Antioquía había profetas y doctores, entre los cuales estaban Bernabé y Simeón, llamado el Negro, Lucio de Cirene, Manaén, amigo de infancia del tetrarca Herodes, y Saulo. Un día, mientras celebraban el culto del Señor y ayunaban, el Espíritu Santo les dijo: Resérvenme a Saulo y a Bernabé para la obra a la cual los he llamado. Ellos, después de haber ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Saulo y Bernabé, enviados por el Espíritu Santo, fueron a Seleucia y de allí se embarcaron para Chipre. Al llegar a Salamina, anunciaron la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos, y Juan colaboraba con ellos. Recorrieron toda la isla y llegaron hasta Pafos, donde encontraron a un mago judío llamado Bar Jesús, que se hacía pasar por profeta, y estaba vinculado al procónsul Sergio Pablo, hombre de gran prudencia. Este hizo llamar a Bernabé y a Saulo, porque deseaba escuchar la palabra de Dios. Pero los discípulos chocaron con la oposición de Bar Jesús, llamado Elimas, que significa mago,
el cual quería impedir que el procónsul abrazara la fe. Saulo, llamado también Pablo, lleno del Espíritu Santo, clavó los ojos en él y le dijo: Hombre falso y lleno de maldad, hijo del demonio, enemigo de la justicia, ¿cuándo dejarás de torcer los rectos caminos del Señor? Ahora la mano del Señor va a caer sobre ti, quedarás ciego y privado por un tiempo de la luz del sol. En ese mismo momento, se vio envuelto en oscuridad y tinieblas, y andaba a tientas buscando a alguien que le tendiera la mano. Al ver lo que había sucedido, el procónsul, profundamente impresionado por la doctrina del Señor, abrazó la fe. Desde Pafos, donde se embarcaron, Pablo y sus compañeros llegaron a Perge de Panfilia. Juan se separó y volvió a Jerusalén, pero ellos continuaron su viaje, y de Perge fueron a Antioquía de Pisidia. El sábado entraron en la sinagoga y se sentaron. Después de la lectura de la ley y de los profetas, los jefes de la sinagoga les mandaron a decir: Hermanos, si tienen que dirigir al pueblo alguna exhortación, pueden hablar. Entonces Pablo se levantó, y pidiendo silencio con un gesto, dijo: Escúchenme, israelitas y todos los que temen a Dios. El Dios de este pueblo, el Dios de Israel, eligió a nuestros padres y los convirtió en un gran pueblo, cuando todavía vivían como extranjeros en Egipto. Luego, con el poder de su brazo, los hizo salir de allí y los cuidó durante 40 años en el desierto. Después, en el país de Canaán, destruyó a 7 naciones y les dio en posesión sus tierras al cabo de unos 450 años. A continuación, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Pero ellos pidieron un rey y Dios les dio a Saúl, hijo de Quis, de la tribu de Benjamín, por espacio de 40 años. Y cuando Dios desechó a Saúl, le suscitó como rey a David, de quien dio este testimonio: He encontrado en David, el hijo de Jesé, a un hombre conforme a mi corazón que cumplirá siempre mi voluntad. De la descendencia de David, como lo había prometido, Dios hizo surgir para Israel un Salvador, que es Jesús. Como preparación a su venida, Juan había predicado un bautismo de penitencia a todo el pueblo de Israel. Y al final de su carrera, Juan decía: Yo no soy el que ustedes creen, pero sepan que después de mí, viene aquel a quien yo no soy digno de desatar las sandalias. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.